Muy buenos días. Muchas gracias, maestrante, por el favor. Em, Solo quisiera saber si logran ver todos la presentación. Al inicio no la había colocado hasta ahorita. Bueno, Sí se ahora ve. ya veo las manitas que sí. Muy buenos días. Entonces tenemos la siguiente clase, se los dejé acá. Y como lo pueden visualizar, tenemos la octava clase que son las obligaciones patronal y trabajador. Estas cuestiones son bien importantes. Créanme que de derecho laboral hay mucho por hablar. Estas, ¿para qué nos van a servir? Pues en determinado momento, pues están vinculadas específicamente a que si hay un incumplimiento por alguna de las partes, pues definitivamente que lo que se puede hacer, pues es iniciar un juicio, ¿verdad? En virtud que hay obligaciones que ambas partes deben cumplir, pero no lo están haciendo, ¿verdad? Ante esa ausencia de, por supuesto que se perjudica a una parte. Si es el trabajador el que no está cumpliendo, pues va a perjudicar a la empresa o al lugar donde trabaja porque no está cumpliendo con las obligaciones a las que él está afecto. Si por el contrario es que hay una obligación que no se le cumple al trabajador, pues también se afecta porque no puede cumplir con su rendimiento derivado a que pues existe ese incumplimiento como tal, ¿verdad? Entonces, sí tenemos como estos artículos muy importantes porque en determinado momento van a servir para poder pues iniciar alguna cuestión eminentemente legal derivado del incumplimiento que hay por una o por la otra parte. Entonces, veamos, tenemos aquí otro modelo de contrato individual de trabajo. Quería también mostrarles esto. La semana pasada ya no nos dio tiempo, solamente pudieron ver uno, que es prácticamente el que está colgado en la página del Ministerio de Trabajo, que les expliqué que es totalmente descargable, que se los pasé el día de ayer y que pues ustedes lo pueden tener, lo pueden descargar. Pero también habría otra forma de poderlo realizar, bueno, tomando en cuenta también em, que está el que está colgado en la página. Entonces les voy a mostrar otro ejemplo para que lo puedan visualizar. Me dice cuando lo puedan visualizar. Bueno, gracias. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Puede utilizar el de la página, que es totalmente accesible, lo va llenando y listo. Si por el contrario no quiere, porque no le gusta, porque se ve feo, pues no importa. Aquí, al final, más adelante, usted, maestrante, va a ser el abogado. Entonces, dependiendo. Usted está en una empresa y pues se lo pidieron rápido, usted lo va, pues baja ese, llena los datos y por supuesto que lo va adecuando a la necesidad que usted tenga en ese momento. Que no lo quiere porque así no le gusta, también está de acuerdo, no quiere, tiene otro formato, pues hágalo con otro formato. La cosa es que tenga los requisitos mínimos que vimos la semana pasada. Media vez usted cumpla con eso, lo haga de una forma, lo haga de otra manera, está bien. Lo quiere que no le funciona el internet, que tiene la máquina, pues lo va a hacer con máquina de escribir, hágalo con máquina de escribir. Se le descompuso que la impresora, que el tóner, que yo qué sé, cualquier situación y no quiere, lo quiere hacer con máquina de escribir, pues haga. Sí, lo quiere hacer en la computadora, pues haga. Lo quiere descargar ese. No importa, no sé si me doy a entender. Entre la informalidad como una característica del derecho laboral, pues está precisamente esto. O sea, no tiene que ser todos esquemáticamente la misma cosa. Con que lleve lo necesario es suficiente.
Ahora, si se saltan las cosas pues legales y los requisitos, pues también ya no se lo van a aceptar, ¿verdad? Entonces, veamos. Puede ser otro ejemplo, ¿verdad? Contrato individual de trabajo. Ahí consigna los datos. Recuerde que esto es un ejemplo, no es que le esté diciendo así lo tiene que hacer, ya le mostré uno, puede ser también aceptable este. Por supuesto que puede ser aceptable. Por una parte, y coloca los datos de la persona, la edad, domicilio, de dónde es, su documento personal de identificación, ¿sí? Que actúa en representación legal de tal cosa, pues sabe que debe adjuntar los documentos que acrediten tal situación, ¿verdad? Y que en el presente contrato se le va a denominar patrón. Muy bien. Puede que entonces de ahora en adelante ya no escriba, ¿verdad? El nombre, porque de ahora en adelante está diciendo que le va a llamar patrono, pues está bien. Y si no coloca ese pedazo y lo quiere seguir llamando igual y solo dice que va a ser el patrono, sin embargo después no lo va a denominar como patrono, sino como su nombre, pues también está bien. No es tampoco algo que se lo puedan rechazar por eso. Por la otra parte, y otra vez los datos, ¿verdad? De la persona vinculante, DPI, sus datos correspondientes, y que va a ser denominado trabajador. Perfecto. Ya establecimos quién es el patrono, ya dejamos claro quién es el trabajador. ¿Vamos bien? Celebramos el contrato individual de trabajo, ¿verdad? Entonces le coloca, porque eso es lo que estábamos haciendo, un contrato individual de trabajo. Entonces lo coloca. Celebramos el contrato individual de trabajo contenido en las siguientes cláusulas o en las cláusulas siguientes. Ahí la redacción varía como lo quiera escribir, pero está bien. Siguientes cláusulas o cláusulas siguientes. Primera, relación laboral. Recuerde que eso lo decía la semana pasada, ¿verdad? Relación laboral. Y establece usted desde cuándo, cómo y por qué empezó la relación laboral. Segunda, el lugar de trabajo. Si hay una relación laboral, tengo que decir dónde está ubicado el trabajo o dónde va a prestar la situación, la acción, la actividad que va a realizar. El trabajador prestará los servicios en tal lugar. Tercer, jornada de trabajo. Y ahí pone usted todo lo referente. Duración. El presente contrato es por tiempo indefinido. Recuerde que podemos establecer el tiempo en el cual va a durar o si no, pues lo ponemos por tiempo indefinido. Quinto, puesto a desempeñar. El trabajador desempeñará el puesto de, yo solo le puse aquí un ejemplo, cobrador, panadero, electricista, carpintero, lo que vaya a realizar, lo pone ahí. Deberá desempeñar con eficiencia, esmero apropiado, en la forma, tiempo y lugar indicado por el patrón. Dentro de sus principales funciones se encuentran las siguientes. Y ahí pone usted qué es lo que va a hacer la persona. Si es panadero, si es electricista, lo que sea, pues ahí lo va a escribir de forma detallada. Puede usar del inciso A al inciso C, del inciso A al inciso Z, del inciso 1 al inciso 10, no importa, no hay un mínimo, no hay un máximo, que sí necesitamos que quede claro. Entre más claro e individualizadas las acciones están, por supuesto que esto es muchísimo mejor, ¿sí? Entonces pone todo lo que sea necesario. Como esto es un ejemplo, solo puse que cobra de los créditos que se le asignan en la cartera, en los municipios de tal cosa, que al finalizar la jornada debe entregar cuentas de la cobranza realizada durante el transcurso del día, que se lo va a entregar al encargado, no al jefe, sino al encargado de que se le designó para ese puesto, que el trabajador le ha sido asignada una motocicleta, la motocicleta está a nombre de quién, que el trabajador se le hace entrega, en fin, de tanto para la gasolina, si es así como lo pactan. Al pasar 2 años y medio contando desde la fecha del presente contrato, la motocicleta ya quedará a favor del trabajador. Esto es porque es un caso que así lo estipularon, no necesariamente debe ser así. Aquí se hizo la consigna que después de 2 años, pues ya la empresa iba a pasar a nombre del trabajador la motocicleta, ¿sí? Quedará a favor del trabajador tal y tal, se realizarán los trámites correspondientes para que dicho vehículo sea puesto a nombre del trabajador. En caso de sufrir algún accidente el trabajador con la motocicleta, la empresa tal y tal
por medio de su representante legal, responderá solidariamente con los gastos correspondientes, tanto para el vehículo como para su persona. La empresa distribuidora se hace responsable de los daños ocasionados solamente durante las horas de trabajo, pero es porque ahí había, por la naturaleza del trabajo, pues ahí inmiscuida también una computadora, una motocicleta. Entonces, en la motocicleta necesitamos establecer quién le va a poner gasolina, pues que se le va a poner la gasolina solo en el tiempo que esté en el trabajo, que no lo puede usar posteriormente. Pues como sí había una naturaleza de esto, pues lo tenemos que dejar claro, ¿verdad? Porque cualquier accidente puede suceder, el contrato debió estar claro para cualquier situación posterior. Por eso es que habla aquí de la gasolina, habla que solamente se va a hacer cargo durante las horas de trabajo, si durante las horas de trabajo es que le sucede un accidente. Fuera del horario establecido, queda como responsable de lo que pudiera surgir única y exclusivamente por cuenta del trabajador. Inciso F. El trabajador debe portar el uniforme completo todos los días durante el horario de trabajo. Uniforme que le es proporcionado por la empresa, el gafete y si quiere algo más, pues lo coloca. Otro inciso, el trabajador se compromete al momento de finalizar la relación de trabajo, por las razones que sean, con la empresa a terminar de realizar la cobranza total de la cartera que tiene asignada. Eso es porque es un cobrador y pues eso es lo que le quieren pedir. Salario. El salario va a ser tal más la bonificación de tal cosa y aquí pues vamos a poner todo lo que él tiene derecho, ¿sí? Que mensualmente recibirá tal cosa, que quincenalmente, que semanalmente, dependiendo cómo hayan establecido ese rubro. Em, el trabajador no gozará ni recibirá ninguna ventaja económica. Esto lo aprendí con la práctica. Déjeme decirle que cuando uno estudia derecho no nos hablan de esto. Ya con la práctica fui aprendiendo pues estas cuestiones en los diplomados que siempre ando estudiando pues sirven para todas estas cuestiones que ya en la práctica, una cosa dice el código, en la práctica es donde realmente pues uno va viendo la situación. ¿Por qué le coloco acá? Y me permito explicarle este rubro porque la experiencia me ha permitido pues aprender esto. Una ventaja económica la tiene establecida nuestro código de trabajo, pero la ventaja económica en ejemplos sencillos es, viene un día, mi patrono, como es buena gente, viene y pasó una señora vendiendo atol. Pues mi patrono es muy buena gente y dice, ay, no, por mis trabajadores. Pasó la señora del atol y mire, ¿será que su jefe no irá a querer un vaso de atol? Pues si quiere, pase a su oficina. Pasa a la oficina. Y el patrono dice, ay, sí, mire, yo sí quiero, ¿qué más trae? Que mire que vendo chuchitos, cambrais, que no sé qué va, deme un chuchito, deme un vaso de atol y deme un chuchito. Muy bien. Eso fue el día lunes. El día miércoles vuelve a pasar la misma señora y como ya saben que el patrono pues compra, lo pasan adelante. Y él, ay, sí, mire hoy qué traigo, que mire que traigo unas enchiladas, que mire que café, bueno, deme un vaso de café y todo. Pero se le ocurre la gran idea al jefe. Bueno, le voy a comprar a mis trabajadores. ¿Sabe qué? Pase con mis trabajadores. Deles a todos un vaso de atol. Perfecto. Todos escogieron su vaso de atol, todos felices. ¿Qué pasó? La señora ya vio que ahí hay negocio. Pasó la siguiente semana, otra vez el miércoles. Y mire que le trae. Entonces su jefe sí, deles a todos un atol. Pasó otra vez. Ya se acabó el mes, ya vamos en un nuevo mes. Pasó, sí, ahora deles a todos un chuchito. Todos un chuchito. Y esto se fue realizando de forma periódica. Eso es una ventaja económica. Que el trabajador deja de trabajar en la empresa, valga la redundancia, por cualquier situación que sea. A la hora de reclamar sus prestaciones, el trabajador cree que porque todos los lunes el patrono les daba un atol y una enchilada, ahora eso es una ventaja económica. Y cuando pide sus prestaciones, pide también el cobro de ese atol y de esa enchilada. ¿Sí? Eso es una ventaja económica. ¿Qué hacemos como abogado? ¿Qué le va a tocar a usted hacer posteriormente cuando usted sea el abogado? Pues por supuesto, indicarle desde un inicio que quede claro que eso era algo que el patrono quiso hacer de buena gente, que le regaló
pero eso no constituye ningún tipo de prestación ni nada por el estilo, y que tampoco es una obligación a la que estaba sujeto el patrón, que porque tenía el buen corazón y le quiso dar un atol a sus trabajadores, esto se puede convertir posteriormente en algo que vaya a ser exigible, ¿sí? Entonces queda claro, mejor en los contratos, que no están sujetos a ninguna ventaja económica. Dejando claro esto, él ya les puede ir a regalar un día un vaso de atol, pero ya no que el trabajador crea que es una obligación del patrono todos los lunes o todos los miércoles tenerle que dar un vaso de café o un atol. ¿Estamos de acuerdo? Esto es en el entendido que en este momento rápidamente me convertí en el abogado del patrono. ¿De acuerdo? O sea, yo le voy a aconsejar al patrono que tenga claro esto, porque soy el abogado del patrón, ¿ok? Entonces, a veces le va a tocar ser el abogado del trabajador, pues usted va a asesorar y lo va a hacer de la mejor manera. Si es el abogado del patrono, lo va a asesorar y pues también lo va a hacer de la mejor manera, ¿sí? Esto es dependiendo en el lugar en el que estemos. Las ventajas económicas, pues es un consejo que por supuesto se lo vamos a dar si somos los abogados del patrón. ¿De acuerdo? Ya le di un tips ahí. Realmente, como le digo, estas cuestiones las aprendí ya en la práctica, las aprendí estudiando en estos diplomados, que lo más certero que podemos tener es escribir en el mismo contrato que no existe ninguna ventaja económica, pero se refiere a estas ventajas económicas como de esta naturaleza. Creer que por dar algo ya se convierte en una obligación y cuando se le deja de dar, crea un conflicto que entonces llega hasta los órganos jurisdiccionales y querer cobrar ¿verdad? El precio de una ventaja económica, ¿sí? Espero que con el ejemplo que le di le quede un poco más claro. Entonces, el trabajador no gozará ni recibirá Licenciada, ninguna perdón. ventaja económica. Licenciada, perdón. Sí, le escucho. Sí, tengo duda. Por ejemplo, normalmente, bueno, la mayoría de trabajos tienen que dar teléfono celular o tienen el uso de una laptop ahora, que es un poco normal. El teléfono obviamente le están pagando todo eso y aunque lo deberían de utilizar solamente para fines laborales, digamos, en realidad ahora muchas personas lo usan muy diferente. ¿Eso se puede alegar como ventaja económica? No, no es una ventaja económica. Porque si el trabajador, para poder realizar, valga la redundancia, su trabajo, necesita del teléfono, eso no es una ventaja económica, eso es una herramienta que el trabajador le debe proporcionar que el patrono le debe dar a su trabajador, versus el ejemplo que tengo acá. O sea, es una persona que va a hacer cobranza y a lo mejor, por supuesto, que necesita un trabajo de condiciones que no tiene una propia moto. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? El patrono pues le está dando una y eso es una herramienta para el trabajador, si no, no va a poder ir a hacer la cobranza como tal, ¿sí? Las ventajas económicas normalmente van enfocadas a estas cuestiones como de comida que me están dando todos los días, ¿verdad? Más que todo las ventajas económicas van enfocadas así, no tanto a un celular o eso, porque eso ya es una herramienta que puede o no darse en el trabajo, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Entonces, no entra nada, digamos, boletos de avión, No, ese tipo de cosas que se utilizaron no. en un momento dado que hayan necesitado hacer tu trabajo. Y por ejemplo, a lo que el maestrante me dice, me toca algo muy importante, un boleto de avión, que porque lo mandaron y ahora ya cree que todos los años lo deben mandar de viaje en un boleto de avión. Eso no, pero si alguien a la hora de ir a los órganos jurisdiccionales lo quiere ver como una ventaja económica, el contrato nosotros recomendamos que diga no gozará de ninguna ventaja económica. Si salen en el momento que eso es, se caería, digámoslo así, porque él desde una cuenta Perdón, sabía desde el inicio solo, per- que no constituía una ventaja económica, ¿sí? solo salvo que no tuviera contrato laboral y pudiera decir lo que quisiera decir ahí, ¿no? Bueno, ¿Correcto? pero eso ya es otra cosa. Aquí estamos en el escenario que les estoy mostrando el contrato y es lo que dice el contrato, ¿de acuerdo? Sí, gracias, licenciado. Muy bien, ¿qué es lo que va a quedar claro? Las ventajas económicas, por eso es importante
que lo pongamos acá porque me parece muy bien el ejemplo de él. O sea, me mandaron porque hubo una oportunidad y me mandaron de viaje, porque para que me preparara y todo, pero que ahora el trabajador quiera irse todos los años de viaje y que ya lo constituya como una ventaja económica, eso no podría ser, ¿de acuerdo? Y esto, por eso les digo, puede suceder cualquier idea, cualquier cosa, y nuestro trabajo como abogados es cerrar todas esas puertas, ¿sí? Para eso nos están contratando, para tratar de cerrar todas esas puertas que podrían en determinado momento quedar abiertas, obviamente, si usted es el abogado del patrón. Si es el abogado del trabajador, pues es diferente la perspectiva, es diferente el pensamiento, ¿de acuerdo? Y no por eso está mal, ¿sí? No por eso está mal decir, ay, porque usted es el abogado de un patrono, piensa de una manera, y no, o sea, es dependiente. No sabemos qué escenario vamos a tener, hoy podremos estar de este lado, al otro día del otro lado, y de todas maneras, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer un excelente trabajo, nada más. Es que, perdón, licenciada, solo para dejarlo así, es que me llamó mucho la atención. Yo trabajé hace años en una multinacional Uh -huh. y fue, digamos, ahí se daban este tipo de situaciones, viajes y cosas así. Y pues sorprendió mucho que al término del contrato, y eso que en el contrato no lo menciona, pues a lo que estaban dando de prestaciones había un cálculo más. Y entonces yo pregunté por qué. Y Uh en ese -huh. momento, pues, son las ventajas económicas que hay, pero en Uh realidad -huh. teníamos algunos bonos, algunas cosas así, pero ya era parte de lo que ellos daban y consideraban así. Sí, Nunca y lo he esto visto va a en ningún variar, o lado. sea, usted le va a explicar, muchas gracias, maestra, usted le va a explicar a su patrón, ¿verdad? Ya si él, dentro del mismo, quiere que quede como ventaja económica, que le va a dar un vuelo cada cierto tiempo, pues eso ya es cuestión de él, porque sabe que en el determinado momento de acabarse la relación, pues si lo dejó de dar en algún momento, se lo van a cobrar, ¿sí? O sea, si él, y es que a veces él ahorita me parece muy bien porque usted sabe de lo que estoy hablando de una ventaja económica porque usted lo ha visto, pero puede ser que haya otro maestrante acá que no sabía ni que existían las ventajas económicas y pues entonces es lo mismo. El patrono puede que el patrono ni en cuenta ni sepa que hay una ventaja económica ni mucho menos que es. Cuando ya el abogado le explica, pues él ya dice, no, yo ya no le voy a pagar nada más. Ah, bueno, entonces dejémoslo claro. O como pueden haber empresas, por eso les digo, esto no puede ser unánime. O sea, en el derecho laboral me van a escuchar todo el tiempo decir que no hay una uniformidad ni que yo diga esto es así. No, o sea, aquí dependiendo. O sea, dependiendo la empresa, dependiendo en dónde está, cuál es el conflicto, para qué lo contrataron, pues eso es lo que usted va a hacer. Que va a explicarle la ventaja económica, allá el patrono si la quiere, lo quiere o no poner en el contrato, es él quien decide. Por lo menos como abogado va a cumplir en decirle qué va a pasar si no se da tal cosa. Le va a explicar prácticamente los pros, los contra de eso y listo, ¿de acuerdo? O sea, pueden haber contratos que no tengan esto. Y no porque no lo tengan el contrato está mal, ¿sí? Sino que es porque ya usted ha aprendido en esta clase que dependiendo de la negociación, qué es lo que quiere la empresa, pues así lo va a hacer constar en el contrato, ¿de acuerdo? Si no quieren esta parte, pues la quita. Sigamos. Séptimo. El trabajador se obliga a prestar sus servicios con exclusividad al patrono y al encargado designado por el patrono. Prestaciones, todas las prestaciones que le quieran dar, por supuesto que mínimo las que están en el código. Si le quieren dar más bonos, extras, lo que sea, lo va a poner ahí. Pues aquí solo es un ejemplo. O sea, mínimas las que dice la ley, si le quieren dar más, enhorabuena. El trabajador tiene, novena, el trabajador tiene prohibido lo que establecen los artículos tales y tales, que es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, ahí hay algunas prohibiciones. Si hago algo, pues por supuesto que me pueden despedir si así ha quedado establecido mi contrato. Décima, cuando el trabajador cometa alguno de los enunciados de los artículos contenidos en la cláusula, se le llamará la atención de la siguiente manera. Por favor, esto hay que dejarlo claro. Ya el trabajador va a saber si comete uno de los errores que dice allá, pues la primera es que le van a hacer una llamada verbal la primera vez. La segunda vez de cometerle un hecho de los enumerados en la cláusula novela, se le hará saber en forma verbal el hecho que está cometiendo. Únicamente firmará el trabajador y el patrono la constancia de la llamada de atención en forma verbal, por escrito.
Cuando cometa la misma falta una tercera vez, luego de haber pasado las dos respectivas llamadas de atención en forma verbal, se procederá a la llamada de atención en forma escrita y se estará procediendo al despido correspondiente en el modo y forma establecida en lo que al respecto manifiesta el Código de Trabajo. Si usted dice que no, que en su empresa, yo que sé, que él dice que no, que van a ser 3 verbales y después una escrita, pues también, esto puede variar. La cosa es de que quede establecido cómo va a ser una forma de despido, si hay un incumplimiento de las mismas. Un décimo, el trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado sin justa causa y atendiendo únicamente a su propia voluntad, debe dar un aviso previo al patrón, de acuerdo con lo que estipula, donde el artículo 83 de nuestro Código de Trabajo dice el tiempo donde debemos hacer el aviso. El presente contrato se suscribe en la ciudad de Quetzaltenango, en tal y tal, en 3 ejemplares, uno para cada una de las partes y el tercero que el patrono va a remitir a la Dirección General del Trabajo respectiva dentro de los 15 días siguientes a su suscripción. Se recuerda que eso decía ya, ¿verdad? Posteriormente realizamos la auténticas que realizamos como notario y pues ya tenemos un otro modelo correspondiente. Si no lo tienen registrado en el Ministerio de Trabajo, licenciada, solo los hicieron y los dejaron ahí. Ya vimos la semana pasada que era lo que decía la Inspección General de Trabajo, ¿sí? O sea, hay una sanción para las personas que no están cumpliendo con eso y a veces, pues, para eso es que el propio patrono contrata a un abogado porque él no sabe qué hay que hacer. Entonces, vimos la semana pasada que hay que dar los avisos respectivos, ¿verdad? Que yo le decía, en las cuestiones del Estado, tenga por seguro que esto no va a pasar. O sea, ahí todos los avisos, si se lleva el registro a donde se tenga que llevar, a las instituciones, si tienen que ver con la ONSEC o no tengan que ver con la ONSEC, todo va a ir a donde corresponde, en el Estado. Ahí téngalo por seguro que no va a pasar esto. ¿Dónde sí tenemos entonces responsabilidad? Nosotros tenemos la responsabilidad cuando es en el área privada. Ahí el patrono no sabe, no quisiera generalizar, porque puede alguno que sí sepa que esté inmerso en el campo del derecho, yo qué sé, ¿verdad? Va a saber, pero la mayoría de patronos no lo van a saber, o tal vez, no sé, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a un abogado eminentemente para que le vea todas estas cuestiones y pues obviamente no faltar a ninguna de estas. ¿Qué pasa si me contratan de abogado y yo ni siquiera sé esto? Eso no podría suceder, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno constantemente está en capacitaciones, actualizándose y todo, precisamente por estas cuestiones. No sabe uno en dónde es que uno va a ejercer, ¿verdad? Entonces, en el área privada, siento que es un poquito diferente. O sea, ahí el abogado es el abogado. En el área del Estado, no. En el área del Estado están las unidades de recursos humanos, especialistas en el tema, no necesariamente son abogados. Y el abogado ya solamente revisa algo que ya le dieron forma. En el área privada, usted como abogado le tiene que dar forma al documento porque no hay quien. O sea, ahí se sienta y lo hace. Me explico. Entonces tenemos que saber estas cuestiones. Esto era solamente para terminar la clase anterior porque yo quería mostrarles otro modelo. O sea, no es solamente que usemos ese, podemos usar otro. Ahora sí, vamos a continuar. Em, yo digo que ya logran ver la presentación, ¿verdad? Em, entonces, ahora veamos. Objetivo, que el estudiante conozca y pueda diferenciar las obligaciones entre patronos y trabajadores. Obligaciones de los patronos. Entonces, veamos. Obligaciones del patrón. Por su contenido, algunos tratadistas laborales distinguen entre los deberes éticos y los deberes económicos o patrimoniales, como también se les denomina. A los primeros también se les llama no económicos o bien personales, debido a que los mismos no pueden valuarse económicamente, a pesar
de que sí tienen repercusiones de orden económico. Los deberes económicos se fundamentan en la figura del salario y del resto de las prestaciones laborales. ¿Sí? Entonces, ahí está, ya regresó la presentación. Entonces, aquí un contrato va a ser celebrado entre las partes, hay derechos, hay obligaciones, el propio contrato, hay una cuestión que puede ser la prescripción legal, pues en el tiempo en el que si no ejercitamos ciertas cosas, pues se prescriben, se acaban, se terminan, entonces tenemos derechos, tenemos obligaciones y pues obviamente para eso es que existe un contrato individual de trabajo para que las partes estén prácticamente sabidas de que tienen derechos, de que tienen obligaciones y que las deben de cumplir. Y que si dejan de cumplir alguna de las situaciones, pues el contrato propiamente dicho, pues ya establece las formas en que ha quedado establecida el despido de una persona, ¿verdad? Este despido, pues obviamente no va a ser en contra de lo que establece nuestro código de trabajo, sino como lo han planteado en determinado momento, créanme que cuando estamos en cuestiones eminentemente del Estado, no nos están diciendo, mire qué le parece su contrato, mire, quiere quitar esto, quiere poner lo otro. No, o sea, llegamos, este es su contrato, firma aquí y ya. Incluso a través de los acuerdos ministeriales ya, y ahí sale. O sea, mayor cosa no ve, si lo quiere ver así, dependiendo también el reglón. Todo eso va a depender, dependiendo también del reglón en el cual es contratado y toda esa situación, ¿verdad? Cuando, pues obviamente, estamos en cuestiones que son del área privada, pues ahí es un poquito donde, pues si le dicen, vea esto y lo otro, pero normalmente los contratos de trabajo están hechos. Prácticamente es usted, ¿quiere aceptar o no quiere aceptar? Si no quiere aceptar, pero esto es del otro lado, ¿sí? En el área privada. Me dicen no quiere aceptar, bueno, ahí tienen 100 papelerías más, agarran otra y pues ya contratan a otra persona, ¿sí? Porque prácticamente que las condiciones ya no están para discutirse, ya están establecidas, ¿verdad? ¿Es lamentable? Pues sí, porque he escuchado más de alguna persona que dice, ay, pero es que yo fui, me contrataron en cierta empresa y pues yo pensé que íbamos a discutir y como que sí, que no, y no, ya estaba hecho mi contrato, me lo leyeron, acepto, no acepto y ya. Y algunas cosas me decía, yo ni estaba de acuerdo, pero traté como de negociar, de mire, y me dijeron, bueno, si no quiere, pues que le vaya bien, contratamos a otra persona. Y en el área, pues, privada va a ser de esta manera, ¿verdad? Pero hay un contrato celebrado entre las partes. Lo importante de esto es que hay un documento legal que, pues, tiene derechos, tiene obligaciones, y los derechos y las obligaciones son para ambas partes. Veamos. Está el artículo 14, el artículo 20, 22, 24. Veamos, hay que recordar qué dice esto. Un maestrante agarra el artículo 14, otro más busca el 20, otro más busca el 22 y uno más el 24. No puede ser la misma persona. Hay bastantes maestrantes dentro de la clase, entonces yo necesito que participe. Cuando ya los vayan teniendo, me dicen y habilitan su micrófono y todos le escuchamos. Por favor.
Muchas gracias. Siguiente artículo. Aquí ya no vamos a ir explicando esto, ya los han leído, ya los han estudiado, es solamente para que recuerde que hay un fundamento. Siguiente. El siguiente es el artículo 14 bis, ese. En la pantalla, ¿qué dice? 14. Ya lo leyó la maestrante. ¿Cuál sigue? Artículo 20. Por Sí, favor. Va, pues. Gracias. Artículo 20. El contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos, cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que los que este código crea, y b, a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Las contradicciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que, en todo o en parte, tengan condiciones superiores al mínimo de protección que este código otorga a los trabajadores. Son condiciones o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra, la materia u objeto, la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y las retribuciones a que esté obligado el patrono. Muchas gracias. Quisiera darle la oportunidad a la maestrante que tomó la palabra antes. Si fuera tan amable de leer el 24, por favor. No logré ver el nombre de ella, quise verlo, pero solo le Mi escuché nombre que era su es, voz, pero sí, no logré ver su nombre. mi nombre es Mónica Pachán. Vaya Lida, si me puede ayudar con el 24, por favor. Sí. Gracias. Lo 24 dice la falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurren a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determinen este código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de la previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el artículo 22, en todo contrato individual de trabajo debe entenderse, incluido por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. ¿Por qué hacemos y recordamos esto? Estos artículos no los podemos olvidar, maestrantes. Y yo les decía, es dependiendo la forma en que me van a contratar. Yo traté de mostrarles la vez pasada un cuadro, ya que el tiempo ya no me daba, pero traté de ponerles un cuadro que necesitamos ir viendo, o sea, a quién es la persona que se está representando, a dónde pertenece, tiene otras leyes, tiene pactos colectivos, todo eso es una tarea encomendada al abogado, ¿sí? Porque el abogado se supone que es el que va a saber, la persona no, sí, sobre todo como yo les decía, en el Estado no hay preocupación, ahí se tiene que cumplir sí o sí. En el área privada lamentablemente no es tan así, entonces ahí es donde nos demandan más la contratación de un abogado, en donde el abogado tiene que hacerse cargo de lo primero a lo último. Entonces no debemos olvidar estas cuestiones y sobre todo saber quién es la persona a la que le estamos trabajando para saber qué leyes le aplican, ¿sí? Si es el organismo judicial, qué leyes le va a aplicar,
si es el organismo ejecutivo, qué leyes tienen pactos colectivos, o sea, todo eso va a depender de cada institución. Por eso no podemos generalizar. El Ministerio de Educación puede tener un pacto colectivo, y lo traigo a colación por todo lo que sucede en las noticias, pues tienen un pacto colectivo que no va a ser el mismo, ni los mismos beneficios que pueda tener el pacto colectivo que tenga el organismo judicial, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo a quién esté representando, pues así es como vamos a ver que se cumplan y que, pues obviamente la contratación esté enfocada al mismo. El contrato, al celebrarse, son obligaciones del patrón, ¿sí? O sea, tenemos un contrato, ya lo vimos acá, celebrado entre las partes. Hay derechos, hay obligaciones. Veamos aquí, se van a celebrar las obligaciones, ¿sí? Y dice, al celebrarse, ¿son obligaciones del patrón? Pues sí, por supuesto que tiene obligaciones del patrón. Y yo les puse acá, y se convierten en derechos para el trabajador, por supuesto. El patrono, cuando los quiere cumplir, ese cumplimiento para el patrono, por supuesto que para el patrono va a ser una obligación. El patrono los debe cumplir, es su obligación. Y cuando lo pasamos del lado del trabajador, ya no va a ser una obligación, para él va a ser un derecho. Le estaban diciendo que le iban a dar tal cosa, pues él va a exigir el derecho y el cumplimiento de esa obligación que tiene el patrón. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la obligación principal, el pago del salario por el trabajo prestado. Por supuesto que eso es una obligación, ¿sí? Ha quedado establecido que el patrono va a tener la obligación de cada 15 días, hagamos de cuenta que así quedó establecido, que cada 15 días pues le va a hacer el pago de la quincena, ¿verdad? Por el trabajo que ha realizado. Es panadero, pues le van a pagar por eso, es carpintero, yo qué sé, por sus cuestiones y habilidades artísticas, un diseñador gráfico, yo qué sé, la cosa es que le van a pagar, ¿sí? Si me dejan de pagar, por supuesto que ya está incumpliendo y esto puede generar que por ese incumplimiento, pues yo vaya y quiera iniciar una demanda porque se me está incumpliendo el pago de lo que ya trabajé, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, la obligación secundaria, suministrar elementos necesarios para la actividad laboral, cumplir las condiciones contractuales. En esto, ojo, porque es dependiendo cómo quedó en el contrato. O sea, no todo el tiempo me tienen que suministrar a mí las herramientas para que realice mi actividad laboral. ¿De acuerdo? Si me están contratando en calidad de abogado, yo si voy a usar leyes, pues yo ya tengo que llevar mis leyes, ya sea que vaya a cargar una maleta, las que tengo en mi oficina, en mi bufete, yo qué sé, pero ahí no me las van a estar dando, ¿de acuerdo? Ya esa es una herramienta que el abogado no es abogado si no tiene todas estas cuestiones, salvo que en la empresa pues estén contratando a alguien que va a ser el cocinero. Entonces el cocinero, si así lo dejaron pactado, porque hay de las dos clases, ¿verdad? Le van a dar la cocina y todo, pero lo contrataron que él va a llevar su propio cuchillo, él va a llevar su propia gabacha, pues así lo contrataron, así va a cumplir, ¿sí? Pero si no quedó así y queda como una obligación secundaria, pues él solo va a llegar a la cocina, él sabe que la cocina no le pertenece, porque todo lo que está ahí son los insumos necesarios para que él cree los mejores platillos, ¿sí? Entonces ahí hay sal, hay pimienta, hay gorro, hay redecilla, hay guantes, hay todo lo que él pueda necesitar, jabón, todo, ¿sí? Pero va a ser dependiendo la forma en que lo contratar. Si me están contratando para que lleve las cosas, pues yo acepté y voy a tener que llevar mis cosas. Si acepté que ahí me las den, pues ¿qué debe dar a cambio? Que dentro de mi obligación como trabajador está que va a cuidar la maquinaria que se le va a entregar, ¿verdad? Entonces ahí está. Obligaciones éticas. Las obligaciones éticas son no patrimoniales. Deber de respeto a la dignidad del empleado. El trabajador como ser humano que es, cuenta con el derecho de ser respetado como tal, debido a la situación de que la prestación de sus actividades laborales y además sea sometido a determinados lineamientos que establece el patrón.
lo cual no significa una disminución de los derechos con los cuales cuenta por ser persona. Al respecto, el Código de Trabajo en su artículo 197 indica: todo empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad, la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Para ello, deberá adoptar las medidas necesarias que vayan dirigidas a prevenir accidentes de trabajo, velando porque la maquinaria, el equipo, las operaciones de proceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, para lo cual deberán estar sujetas a inspección y mantenimiento permanente, prevenir enfermedades profesionales, eliminar las causas que las provocan, prevenir incendios, proveer un ambiente sano de trabajo, suministrar cuando sea necesario ropa, equipo de protección apropiado, destinados a evitar accidentes, riesgos de trabajo, colocar y mantener los resguardos y protecciones a las máquinas y a las instalaciones para evitar que de las mismas puedan derivarse riesgos para los trabajadores, advertir al trabajador de los peligros que para su salud e integridad se deriven del trabajo, efectuar constantes actividades de capacitación de los trabajadores sobre higiene y seguridad en el trabajo. Cuidar que el número de instalaciones sanitarias para mujeres y para hombres estén en proporción al de trabajadores de uno u otro sexo, se mantengan en condiciones de higiene apropiadas y estén además dotadas de lavamanos. Que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos y los depósitos de agua potable para los trabajadores sean suficientes y se mantengan en condiciones apropiadas de higiene. Cuando sea necesario, habilitar locales para el cambio de ropa, separados para mujeres y para hombres. Siguiente, mantener un botiquín previsto de los elementos indispensables para proporcionar primeros auxilios. Las anteriores medidas se observarán sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. De la lectura del artículo anterior se puede determinar que todo patrono se encuentra obligado a tener que adoptar todas las precauciones que sean necesarias para la debida protección de la vida, la salud, de la moral de los trabajadores, de una maquila, si ese fuera el caso, ¿verdad? El artículo 61 establece mantener en los establecimientos comerciales o industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores durante el tiempo compatible con las funciones de estos. Veamos, vamos ahora al Código de Trabajo. Veamos lo que para ello tiene el artículo 61 y lo que tiene el artículo 62 de nuestro Código de Trabajo. Aquí lo tengo. Es que ahora lo tengo aquí en mi compu. Entonces veamos, artículo 61. Además de las contenidas en otros... bueno, ¿cuál es el epígrafo de eso? Debería iniciar con eso. Ahí tenemos el epígrafe y dice capítulo 5, obligaciones de los patronos. Esto tiene una reforma, además de las contenidas en los artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social son obligaciones de los empleadores. ¿Por qué siempre hacen mención a esto? Sí, si hay un reglamento que dice el reglamento, ya vimos cómo se elabora un reglamento, ya vimos que hay otras leyes, los pactos colectivos, o sea, ¿qué más dicen todos esos documentos? Aunado a lo que digan todos esos documentos donde tengan alguna obligación del patrono, pues vamos a tener esto, ¿sí? Son obligaciones de los empleadores, inciso A, enviar dentro del improrrogable plazo de los primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social directamente o por medio de las autoridades de trabajo del lugar donde se encuentra la respectiva empresa, un informe impreso, maestrante, subraye eso, que por lo menos debe contener los siguientes datos. Número 1, egresos totales, y ahí dice. Número 2, nombres y apellidos de la edad aproximada, nacionalidad, sexo y todo de los que estén durante
pues en ese tiempo la empresa. No, después dice, las autoridades administrativas deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que impone este inciso. Sea mandando imprimir los formularios que estimen convenientes, debe auxiliar a los pequeños patronos o a los que carezcan de instrucción para llenar dichos formularios correctamente o de alguna otra manera, ¿sí? Las normas de este inciso no son aplicables al servicio doméstico. Ya en una de las últimas clases, aquí hay trabajos especiales y dentro de los trabajos especiales hay uno que se llama el servicio doméstico. Por eso es que dice que se no entra acá porque está regulado más adelante. Entonces, aquí lo que está queriendo decir, sí hay una inspección general de trabajo. Por eso se supondría que la Inspección General de Trabajo está en constante comunicación con los patronos. Por supuesto que son muchos y tal vez ni tengan el personal suficiente y no es para justificarlos, pero pues se supone que deberían de hacer todas estas cuestiones. Si el patrono tiene una duda o también ya es cuestión también del patrono. Si tengo dudas, si no sé qué hacer, pues voy y pregunto en la Inspección General de Trabajo. La cuestión es cumplir con todas las obligaciones que se tengan. Inciso B. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en este caso. Aquí se me ocurre ahorita justo un ejemplo. Escuché en esta semana a alguien decir, que yo conozco, en Quetzaltenango se abrió PriceMart. Entonces era la novedad que está PriceMart y toda la situación. Pero escuché a alguien decir, sí, pero qué triste. No, o sea, no qué triste, era solo sí, pero solo trabajadores de la capital hay y unos cuantos de Quetzaltenango. Yo me preguntaba y le hago la pregunta a esta persona, ¿y eso en qué incide? O sea, yo cuando escuché ese comentario, mi pregunta era, pero ¿y eso en qué incide? ¿En qué afecta? Yo me quedé como con esa duda, ¿verdad? Que ese comentario era como, ¿en qué afectaba que los trabajadores de ahí pues fueran de la capital? O sea, yo no le encontraba sentido. Entonces la persona me responde y me dice, sí, pero es que debieron ser de Quetzaltenango. Pero es que no hay ninguna norma laboral donde digan que van a abrir una empresa y necesariamente si la van a abrir en ese departamento, todos los trabajadores deben ser de ese lugar. No hay una norma de tal naturaleza. Tal vez por eso era que cuando, para ustedes puede ser algo tan simple, pero cuando yo lo escuché, para mí trascendió esta parte porque generó un montón de comentarios, cuando para mí era algo, yo dije, bueno, pero qué bueno que por lo menos hay trabajadores, ¿de acuerdo? O sea, no está establecido en un lugar que diga que una empresa solo debe contratar de ciertos lugares. Y va a lo que dice acá, preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son. Pues también en este caso, acaban de abrir una empresa, pues no necesariamente deben ser del departamento. Si traen personas de otro lugar, pues al final yo solo pensaba que bueno, porque siguen personas que siguen sin trabajo y qué bueno que se abrió esta empresa y tienen trabajo, aunque no necesariamente sean del lugar en donde se creó esta empresa. Y vamos por lo que dice este artículo número 2. Luego dice, o este inciso 2, las autoridades administrativas deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación. Inciso C, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Por favor, subraye, porque aquí dicen estas cuestiones. Inciso D, dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono haya convenido en que aquellos no usen herramienta propia. O sea, ahí hay una obligación para el patrono, pero va a ser dependiendo la contratación que le hicieron, ¿de acuerdo? O sea, no todo el tiempo es que me deben dar, sino que decía el contrato también. Proporcionar un local seguro para la guarda de los instrumentos, los útiles del trabajador, cuando estos necesariamente deben mantenerse en el lugar donde se presten los servicios. En este caso, el registro de herramientas debe hacerse siempre que el trabajador así lo solicite. Y ahí podemos tener más incisos. Vea lo que dice ese mismo inciso. En el inciso F tiene numeral 1, 2, 3, 4 y 5. Dice, atender debidamente a las autoridades de trabajo prestándole las facilidades para el cumplimiento de su labor,
hacerse representar personalmente o por medio de un representante patronal, colaborar con todas las visitas y otras actuaciones de inspección, por favor, subraye. O sea, todo esto se debería de dar cumplimiento. Facilitar la información, los documentos necesarios para el desarrollo de las funciones de inspección. Inciso G, pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando sea imposibilitado para trabajar por culpa del patrón. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares sin reducción de salario. Por favor, subraye, esto le va a servir. En el trabajo normalmente yo siempre me encuentro, pues, uno por ser abogado nunca va a pasar desapercibido, o sea, en la institución saben que uno es abogado y entonces todo el tiempo es, mire, se acerca un acontecimiento, mire tal cosa, o sea, he recibido preguntas como estas, pero mire, es que fíjese que no me quieren dar permiso o no necesariamente en mi trabajo, sino voy en la calle y pues la gente sabe, los vecinos, conocidos, yo qué sé, saben que uno es abogado, entonces siempre más de alguna pregunta enfocada a eso, pues ahí subraya. Ahí hay un fundamento en que le deben, pues, dar permiso para todas esas cuestiones. El inciso I habla de algunas deducciones del salario. El inciso J, procurar todos los medios a su alcance para la alfabetización de sus trabajadores que así lo necesiten. Este inciso J, créanme que está en el código, pero no es que digamos que se cumple. Siempre les voy a hacer la acotación en que una cosa dice el código, otra cosa es la realidad. O sea, este inciso J realmente es muy, muy poco contadas las empresas que se van a preocupar porque su trabajador no sabe leer, no sabe escribir y le va a pagar. Eso realmente no sucede. Las personas que no saben leer o que no saben escribir, por ejemplo, en el área rural, pues van a trabajar de cargar algunas cosas o las cuestiones de hortalizas, de frutas, pero no se van a estar preocupando las empresas porque, ay, va unas 2, 3 horas a regar el campo y después que reciba una hora de clase. Realmente, maestrantes, esto en la actualidad no sucede. Está en el código, sin embargo, no es como de cumplimiento total. O al menos yo no he sabido de una empresa, no sé ustedes, pero no he sabido de una empresa que diga, bueno, voy a contratar a tales personas, no saben leer y escribir, pero antes de contratarlas, pues yo les voy a pagar el salario mensual y que vayan aprendiendo a escribir y a leer. Realmente yo no sé de ninguna empresa que actúe de esa manera. A la empresa le importa generar, ¿verdad? Y si no sabe leer o escribir, pues lo pone en otra situación donde no tenga que ser necesario eso y listo, pero la empresa no va a perder como de esta manera. O sea, el código tiene cosas que en la actualidad no se le va a dar el sustento correspondiente. Ahora ve, inciso L, proporcionarle a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la finca donde trabajan la leña indispensable para su consumo doméstico siempre que la finca de que se trate la produzca en cantidad superior a la que el patrono necesite para la atención normal de la respectiva empresa. En este caso, deben cumplirse las leyes forestales y el patrono puede elegir entre la leña cortada o indicar a los trabajadores campesinos dónde pueden cortarla y con qué cuidados deben hacerlo a fin de evitar daños a las personas, cultivos o árboles. A ver, de este inciso, ¿han escuchado ustedes que realmente este inciso L se dé cumplimiento? Si fuese así, ¿alguien le escuchamos? ¿Habilita su micrófono? Solo, perdón, repita la pregunta, licenciado. Estamos viendo el inciso L. ¿Creen ustedes que se da cumplimiento al inciso L? Veamos el inciso M. Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan, que tomen las presas, los estanques, fuentes u ojos de agua, la que necesiten para sus usos domésticos. ¿Será que el inciso M se cumple hoy en día? El inciso L, el inciso M. Yo, cuando estaba pequeño, ahorita no le pudiera decir, tuve la oportunidad de estar visitando fincas y lugares así en el interior. En ese momento, pues,
pues todo que estaba orientado más que todo a la producción del café y todo eso, sí los patronos tenían mozos, digamos, así le llamaban, que tenían su casa ahí mismo en la finca y tenían el derecho pues, de poder ir a traer leña a la finca, tenían el derecho de usar el agua que estaba en la finca, incluso hasta algunos, digamos, algún pedazo de árboles frutales o algo así que ellos podían utilizar. Ahora, actualmente no le podría decir si se cumple porque creo que se han dedicado más los nuevos dueños a vender casi todas las fincas. Pero yo sí lo vi en su momento, digamos, le hablo de hace unos 20, 30 años, ¿verdad? Muchas gracias por su opinión. Hace como 2 semanas, bueno, mis últimos fines de semana estuve de viaje y en ellos estuve, por cuestiones de trabajo, estuve como en algunas cuestiones que debo hacer el fin de semana, pero me pude percatar de esa cuestión y me recordé de eso. Cabal, fui a unas fincas en donde antiguamente pasaba eso, o sea, sí se le daba cumplimiento, pero ahora ya no. Y le decía yo a los trabajadores de ahí que qué pasaba, que dónde vivían. Algunos de ellos me decían que viven cerca, digamos, de donde tienen que trabajar y pues no, obviamente no pueden tocar nada de ahí porque realmente viven cercano a ese lugar. Otros me decían que sí viven específicamente ahí y se les dio un lugar específicamente para vivir y todo, pero no se pueden exceder de cierta cantidad de agua porque por supuesto el agua ahora pues, está mucho más cara que años anteriores, ¿verdad? Entonces, le agradezco mucho su opinión. Como puede darse cumplimiento en algunos lugares, puede que en otros lugares ya no se dé, pero el código de trabajo lo tiene ahí, ¿verdad? Y así tenemos el artículo 61 y ahí pueden ustedes ya más adelante leer, hay más incisos, ¿verdad? Entonces hay obligaciones. ¿Qué le vamos a prohibir a los patronos? Artículo 62. Este es más chiquito. A ver, maestrante Juan Oscar. ¿Le escuchamos? Dígame. ¿Le escuchamos? Aquí lo tengo presente, es el inciso. El artículo 62, lo que ve en Dice la así, pantalla. aquí lo veo. Muy bien. Se prohíbe a los patronos inducir a exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. Inciso B. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. Inciso C. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan o a ingresar a unos o a otros. Inciso D. Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. Inciso E. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea como garantía o a título de indemnización o de cualquier otro no traslativo de propiedad. Inciso F. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. Inciso G. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Y, inciso H, ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Muchas gracias. Gracias, maestrante. Si nos pusiéramos a discutir de cada uno, créanme que hay muchísimo por decir, pero ahí está normal. Veamos qué más tenemos. Obligaciones de los trabajadores. O sea, ya vimos cosas que deben hacer los patronos, que en algún momento se está cumpliendo, en algún otro momento no se está cumpliendo, pero nuestro código de trabajo lo establece. Por supuesto que si hay incumplimiento por uno y por otro, pues ya genera un conflicto, que por eso es necesario y la existencia prácticamente de los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo. Las obligaciones de los trabajadores, de igual manera con las obligaciones de los patronos, en la de los trabajadores, se pueden también distinguir las obligaciones éticas y patrimoniales.
La obligación patrimonial principal del trabajador es la de la prestación de su servicio con diligencia y de conformidad con lo establecido por su empleador. El empleador se encarga de cancelar por dicho servicio y en las condiciones establecidas. Para el empleador ella significa una erogación de orden económico. En las nuevas tendencias del trabajo no es tomado en cuenta como una mercancía y no se puede negar la situación de que el trabajo cuente con algún valor y precio que se encuentre pagando y se está percibiendo por parte del trabajador. Es de importancia notar en el presente trabajo que en las obligaciones de orden patrimonial se encuentra un deber de lealtad y de identificación que se debe a cada quien que lo proporciona. El artículo 63 establece prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro sin derecho a remuneración adicional. Ejemplo, la obligación principal que tiene el trabajador es prestar personalmente el trabajo. No es que voy a mandar hoy a mi mamá porque me siento mal y que vaya mi mamá por mí. No, la obligación de estar personalmente en el trabajo. Número 2, una obligación secundaria, perfección técnica de los conocimientos o el respeto de las condiciones contractuales, ¿verdad? Si lo contrataron como diseñador, pues se supone que eso es lo que va a ir a hacer, ¿verdad? Y tiene la perfección técnica para hacer un gráfico, para hacer un post, para hacer un diseño que le pidan, una figura, una imagen, pues se supone que está preparado para esas cuestiones, porque esa es la cualidad por la cual lo contrataron. Artículos 63 y 64 de nuestro Código de Trabajo. Estos artículos maestrantes son importantes. Obligaciones que tienen los trabajadores. Por el tiempo, yo quisiera decirle vamos a leer de uno en uno, pero no nos da tiempo. Voy a leer el primero. Artículo 63. Además de las condiciones en otros artículos de este código, en sus reglamentos, y vean, nuevamente nos hace énfasis en que dependiendo quién sea el trabajador, pues así es como le van a aplicar. Tiene pactos colectivos, tiene otro tipo de derechos en empresa donde trabaja, pues los vamos a tomar en cuenta y también vamos a tomar en cuenta esto. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. A ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado, esmero apropiados y en la forma y tiempo y lugar convenido, ¿sí? Y así tenemos del inciso A al inciso I. Vea el inciso E. Desocupar dentro de un término de 30 días, subraya ahí para cuestión de examen, contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que les hayan facilitado los patrones, ¿verdad? Para no tener que ir a un proceso como de desocupación como tal, pues se supone que él tiene un plazo. Si le dieron una vivienda, dependiendo de la naturaleza del trabajo, no es que todos, y a veces me ha pasado en las personas, o he escuchado a varias personas que dicen, no, pero es que me tienen que dar una vivienda porque el Código de Trabajo lo dice, pero no es así, maestrantes. El Código de Trabajo lo establece, pero va a ser dependiendo la naturaleza que va a realizar la persona. O sea, el patrono no está obligado a todos los trabajadores darles una vivienda. Es dependiendo la situación, la condición de la empresa, lo que la empresa quiere ofrecer, lo que la empresa quiere contratar. Así es como se va a garantizar un derecho. Posteriormente dice, se le prohíbe a los trabajadores. Créanme que esta parte, por este artículo, se va a los órganos jurisdiccionales, porque el trabajador es contratado y esta semana, no, bueno, no fue esta semana, la semana pasada me tocó capacitar y hacían por cuestiones de probidad y estas situaciones. Entonces, fui una de las disertantes del mismo. Se hacía énfasis. Muchas veces cuando se va a contratar se dice una declaración jurada, por ejemplo. La persona no sabe ni qué es una declaración jurada muchas veces, pues el abogado le explica y dice sí que hay prohibiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, del artículo 80, y la persona dice sí y firma y no sabe ni qué era lo que decía el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado. Pues es lo mismo para esto.
Se prohíbe a los trabajadores. Aquí hay un montón de prohibiciones. Si tiene un reglamento, si tiene un pacto colectivo, hay un montón. Las personas no lo leen, llegan a su contrato, lo firman y hasta ahí quedó. O sea, no saben ni a qué se está comprometiendo. Entonces, realmente debemos ser como hacer énfasis en las personas que es un documento legal donde están poniendo su firma y si hay un desconocimiento de algo, pues la persona firmó porque se supone que entendió y sabe todo lo que dice. Pues esto aplica también para eso y para los contratos de trabajo que se realicen. Y cabal en esta capacitación hablamos precisamente de todas esas cuestiones de los contratos de trabajo, ¿sí? Se prohíbe a los trabajadores abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono. Tuve un caso una vez y dentro del memorial de demanda se decía que la señora se fue, o sea, dentro de los hechos de del memorial de demanda laboral decía, hagámosle que era, porque era un lugar de pescados. Entonces la señora trabajaba en el lugar donde vendían pescados y mariscos, ¿verdad? Pues la señora vino y se le enfermó su hija o tenía fiebre, algo así recuerdo, la menor, y la señora se fue, o sea, dejó el puesto literalmente ahí para el cual la contrataron, se fue y regresó, porque como eran un pueblo y pues todo estaba ahí junto y todo, se fue a su casa, regresó y mientras el lugar de los mariscos se quedó solo. Como que la hija se siguió sintiendo mal, ella siguió atendiendo y todo, se volvió a ir y desapareció como media hora. Ella dice que agarró a su hija y la llevó con el doctor y porque su hija estaba enferma. Entonces, y la demanda inicia contando toda esa historia. Ella en el memorial de demanda, por supuesto que se defiende y dice que se ausentó del trabajo porque su hija estaba enferma. Pero dice, no puede abandonar el trabajo en horas sin causa justificada. Lo malo es que ella solo decía que llevó a la hija, que la trajo, que el doctor, pero nunca había una constancia de que realmente la niña ingresó a un centro hospitalario de la comunidad, al centro de salud. Se le pide entonces, porque se supone que hay una causa justificada, se le pide entonces de que hay que tener esa parte humana, ¿verdad? O sea, era un menor de edad, había temperatura, fiebre, yo qué sé, y se fue. Sí, pero entonces ahora justifique porque si se fue tiene una causa justificada, que es un menor de edad con fiebre y todo, pero cuando se le pide no tiene nada de eso. Nada más abandonó el puesto porque lo abandonó. Eso ya puede ser una causal para que despidan a una persona porque en su contrato así lo decía, ¿de acuerdo? Entonces, miren, para hablar de cada inciso hay un montón que decir y ahorita me recordé de eso, de la cuestión de mariscos, porque estuvimos viendo ese proceso precisamente por el abandono del lugar. Hacer durante, inciso B, hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento propaganda política o contraria a las instituciones democráticas creadas por la Constitución o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad de conciencia que la misma establece. Y ahí van a encontrar ustedes un montón. Yo le pido que por favor después usted lea porque le va a servir a usted hacer sus anotaciones. Más adelante va a ser usted el abogado, le van a preguntar, mire, ¿dónde decía tal cosa? Y pues usted va a tener el fundamento cuando pues haya realizado la lectura de los mismos. Entonces, veamos. Tenemos ahí en la presentación el artículo 63, el artículo 64. Veamos. ¿De qué otra cosa nos vamos a ayudar? Y no podemos olvidar, porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de obligaciones y que por supuesto están entabladas dentro de un contrato colectivo de trabajo, perdón, un contrato individual de trabajo. Pero también recordemos que vimos que hay un contrato que puede ser eminentemente verbal. Está bien, puede ser verbal, pero deben haber testigos que puedan dar a conocer la negociación a la cual se tuvo el acceso para que la persona esté dentro de una empresa. Pero ¿qué otros artículos no debemos olvidar? 197, 197 bis. Así que le pido a un maestrante, busque el artículo 197, por favor, y otro, el 197 bis. ¿Alguien ya lo tiene por ahí? Ya lo tengo, doctora. Por favor.
Solo Muy hasta el bien. inciso C, por favor. Artículo 197. Todo patrono está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Para ello deberá adoptar las medidas necesarias que vayan dirigidas a, inciso A, prevenir accidentes de trabajo, velando porque la maquinaria, el equipo y las operaciones de proceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, para lo cual deberán estar sujetas a Ya no lo logro escuchar. Creo que se quedó sin audio porque tampoco. Sí, ¿verdad? Yo no, ya no lo logro escuchar. Si alguien más pudiera continuar mientras él logra su conexión, Sí, licenciada, buenas tardes. Jacqueline por Flores. favor, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. El inciso A dice prevenir accidentes de trabajo velando porque la maquinaria, el equipo y las operaciones de proceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, para lo cual deberán estar sujetas a inspección y mantenimiento permanente. Inciso B, prevenir enfermedades profesionales y eliminar las causas que las provocan. Y el inciso C dice prevenir incendios. Muchas gracias. ¿Por qué ya no seguimos leyendo eso? Porque habla precisamente de lo que ya habíamos visto en una clase anterior, que hay esa forma de protección al trabajador. Entonces está el artículo 197, muchas gracias maestrante, al otro maestrante también. Artículo 197 bis. Si en juicio ordinario de trabajo se prueba que el empleador ha incurrido en cualquiera de las siguientes situaciones, vea porque aquí sí nos habla específicamente. A, si en forma negligente no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevención de accidentes y riesgos de trabajo. Inciso B, si no obstante haber ocurrido accidentes de trabajo, no adopta las medidas necesarias que tendrán a evitar que ocurran en el futuro cuando tales accidentes no se deban a errores humanos de los trabajadores, sino sean imputables a las condiciones en que se presten los servicios. Inciso C, si los trabajadores o sus organizaciones le han indicado por escrito la existencia de una situación de riesgo, sin que haya adoptado las medidas que puedan corregirlas. ¿Por qué? Tenemos que tomar en cuenta porque no todo es como, ay, no cumplió, sino tenemos que ver qué situaciones tenía y estaba obligado, tanto el patrono como el trabajador, para poder saber la manera en que vamos a accionar. El trabajador ya en una pelea entre patrono y trabajador, el trabajador asume, sí, es que no me dio nada, es que yo nunca tuve el cuchillo, digamos, hablando de las herramientas de trabajo, que yo nunca me fui del trabajo, o sea, todas estas cuestiones tenemos que recordar que existe este artículo 197, el artículo 197 bis, porque existe una protección al patrón, ¿sí? Y que en algún momento se lo vamos a hacer ver. En la institución, por ejemplo, que trabajo, recuerdo que ahora cada vez que llueve, ponen una alfombra, o sea, pero apenas están viendo que cae una pequeña brisa y ya están los de mantenimiento extendiendo unas grandes alfombras. Yo en algún momento me quedé pensando que por qué solo, o sea, que apenas veían unas cuantas y ya estaban no solo esas grandes alfombras grandes. Yo siempre me quedé pensando en esa situación cuando muy ingresé a esa institución. Pero es precisamente por esto. Sucede que hay una persona que el piso es como muy resbaloso, ¿verdad? De esos pisos que pues resbalan al instante. Entonces ya había una ocasión de que una persona va caminando y pues llovió, porque precisamente estaba lloviendo, se salpicó un poquito al piso. La persona caminó y no se dio cuenta porque realmente por el color del piso no es que se pueda percatar uno de que está mojado, por ejemplo, no es algo que se pueda percatar fácilmente. Va la persona caminando y se cae. Cuando se cae, por supuesto que se fracturó, o sea, se fracturó.
Entonces esto ya constituye que llegaron los bomberos, que se la llevaron y todo ese rollo. Debido a la queja de este trabajador, que por supuesto dicha institución no estaba proporcionando la seguridad específica en el trabajo, como se tenía como una obligación de proporcionar, derivado a eso, dentro de un proceso y todo lo que se vinculó, pues ahora apenas está brisando y colocan las alfombras y ponen en todo el pedazo aquellos triangulitos amarillos, ¿verdad? Donde dice precaución, piso mojado, derivado a estas cuestiones. O sea, quizás les cuento esto porque está escrito en el código. Se hay un artículo 197, un artículo 197 bis. Vimos que existe esa obligación desde la parte patronal de pues ver el cuidado de sus trabajadores, de la seguridad, de la higiene. Pero una cosa es que esté escrito en el Código de Trabajo, otra cosa es que no se le da cumplimiento como debería de ser. Se tuvo que esperar, por ejemplo, en esta situación, se tuvo que esperar hasta que alguien se cayó, se quebró y toda esa situación para que se accionara de determinada manera, ¿verdad? Entonces, les cuento esta situación porque ahí están los artículos. Algunas cosas en la práctica no se dan, se deberían de dar y se espera hasta llegar a lo último como para que se puedan dar, ¿verdad? Pero sin embargo, existe un derecho laboral que pues está ahí para mejores condiciones para los trabajadores. Pero muchas veces está y no se mira, no se cumple. ¿Qué otros artículos? 17, 22, esos artículos se los puse acá para que ustedes recuerden. Esos artículos ya los vimos, ya los tuvo que haber leído. El que sí no, tal vez es el 83, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero por lo menos usted, ahora que repase, vaya y vea. Luego, ¿qué tenemos? Ya casi se termina la clase. Tenemos que esta semana va a leer un convenio internacional en materia laboral. Ya le había dado descanso. Son muchos convenios. Yo le dije desde un inicio, no le voy a decir, mire, lea 5 convenios durante cada semana porque realmente yo sé que tienen que trabajar y tienen otras cosas que hacer, repasar el código y no solo mi curso, sino el resto de cursos, pero sí algunos. Ya las últimas semanas que sus parciales y todo, traté de que no tuvieran que leer nada para enfocarse en eso, pero esta semana vamos a leer esta pequeña, Convenio Internacional en Materia Laboral. El convenio 81 es sobre la Inspección General del Trabajo. Necesito que por favor la lea. Nosotros en Guatemala la adoptamos como Inspección General del Trabajo, pero sí hay una inspección de trabajo que está a través del convenio 81 que por supuesto establece algunas de las cuestiones a las que se debería, en todo caso, de regir quien forme parte del mismo, o por lo menos sirve para orientar la forma en que se debería de dar. Veamos qué tiene. Tiene un preámbulo como todo convenio. En los primeros artículos, del artículo 1 al artículo 21, habla de la inspección del trabajo. Si hay cuestiones que son eminentemente basadas en la industria, pues ahí habla de eso. Del artículo 22 al artículo 24 tiene la inspección del trabajo en cuestiones eminentemente de comercio, ya como cuestiones ya un poquito más generales de la inspección, pues está del artículo 25 al artículo 31 y las disposiciones finales del artículo 32 al artículo 39. Entonces les voy a pasar ese documento para que ustedes lo lean y pues tengan este convenio. Posteriormente, ¿qué les dejé? Les dejé el contenido de esta semana, las obligaciones de los patrones y los trabajadores, las condiciones laborales, sus obligaciones de patronos, obligaciones de trabajadores, las prohibiciones que tienen los trabajadores y que le toca la lectura del convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo. Y de ahí solamente tengo la última diapositiva y con eso hemos finalizado la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y pues por el contrario, hemos dado por terminada la clase, los veo la siguiente semana, ya también se le trasladaron los documentos, como lo dije la semana pasada, los documentos que le van a servir para la tarea que tiene que realizar, ya fueron entregados, así que pues eso sería todo.